Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Bueno, aquí voy a dejarles lo que íbamos a terminar de ver en la clase de temas actuales, que era la conclusión de la revisión de las preguntas guía. Nos habíamos quedado, según yo, en la pregunta 7, nada más para cerrar lo que habíamos hablado en la sesión pasada, antepasada, sobre la doble atadura. Les quiero refrescar o repetir lo que es esta definición de doble atadura y cuáles son sus elementos, porque se relaciona con lo que vamos a estar hablando sobre la transacción esquizofrénica y también esto que donde se ve una parte activa de una descalificación recurrente. Sí, entonces está muy relacionado pues la doble atadura con esta transacción esquizofrénica y los demás temas que veríamos en las otras preguntas de este cuestionario. A ver, entonces yo les había explicado que una doble atadura era una comunicación en diferentes niveles, en donde una petición hecha desde un nivel es anulada en otro nivel. En el libro de Lynn Hoffman, perdón, ella menciona que lo que parece que es el centro del doble vínculo, aunque sea un acto inconsciente, quien lo emite se hace cómplice de quien lo recibe, aunque no de manera explícita, pero sí llevando cierta ventaja. Sus elementos son que tiene una orden negativa primaria, así no hagas eso, por ejemplo, una orden negativa secundaria a otro nivel que entra en conflicto con el primero. O sea, no atiendas a nada de lo que digo. Sí, pero si te acabo de decir hace rato, no hagas eso, entonces, o sea, ¿cómo vas a entender, no? Y esta orden negativa es quizás se da por el tono de voz o el modo de hablar. Entonces, eh, la persona que está recibiendo este mensaje desde el nivel digital entiende una cosa y el nivel analógico entiende otra. También tiene un orden que prohíbe todo comentario. Generalmente son claves no verbales y estas se refuerzan con reglas que ya no es necesario explicitar y otra que prohíbe a la persona abandonar el campo. A menudo esa orden que prohíbe es dada por el contexto, ¿sí? Como cuando hablamos de jerarquías, a veces esa orden es dada a un niño y entonces, pues este niño no va a tener ese mismo poder que el adulto que le está dando la orden. Esa doble atadura también tiene una situación que parece de importancia para sobrevivir, por lo que se da en una relación vital y esa persona le cuesta trabajo discriminar correctamente entre esos mensajes que son incongruentes, ¿no? Que son contradictorios entre los distintos niveles. Es lo que les mencionaba, o sea, que no es igual un doble mensaje o un mensaje más bien contradictorio cuando nos lo da alguien que no tenga una relación significativa a cuando sí es una relación significativa. Y ya una vez que es establecida una pauta de comunicación entre estos individuos que se relacionan, pues esta pauta de comunicación contiene todos estos elementos, es recurrente y se necesita a veces un pequeño recordatorio de la secuencia original para estar produciendo una reacción de pánico o de ira, pero que no se puede explicitar, ¿no? Que esta personita, o sea, no puede decirle, mamá, pero me estás diciendo que no haga esto, pero con los ojos me dijiste que sí lo hiciera. Sí, o sea, no lo va a poder eh, entender, vamos. Bueno, esa es como los elementos, esos son los elementos de la doble atadura. También, según yo, si hablamos lo que era la danza infinita de las coaliciones cambiantes, nada más así por hacer la cita textual de lo que dice Lynn Hoffman, ella dice que es la distinción que hace Bateson o más bien sobre la integración de un tercero en el análisis del doble vínculo. Y eso también lo observa Wickland al considerar el comportamiento esquizofrénico entre hadas en lugar de diadas. O sea que esas coaliciones, pues ya lo que les había dicho, ¿no? O sea, van a combinarse. O sea, una coalición es diferente a una alianza porque la alianza se hace entre los mismos niveles del subsistema. Pero cuando hablamos de una coalición es que se integra a otro nivel. O sea, los padres van a hacer una coalición con los hijos, ¿sí?
y entonces esta coalición va en contra de otro padre, de otro de los padres. ¿Sí? Entonces se unen dos subsistemas, este de menor poder o menor jerarquía, pues lo hace sin querer queriendo, como dice el chavo, porque es la forma en la que se va marcando la pauta en ese subsistema, en ese sistema familiar. Bueno, también se preguntaba qué era la teoría del control de la transacción esquizofrénica. Esta teoría refiere a la descalificación de los significados, y en la siguiente pregunta lo vamos a mencionar, y esta descalificación se distingue en dos niveles. En el primero se hace una declaración, en el segundo cada individuo intenta definir la relación, la cual será el contexto de la declaración del primer nivel, lo que genera confusión en quién es descalificado. Según Haley, esta descalificación de significados, bueno, que es lo que se destaca en esta teoría del control, que va a dar esa transacción esquizofrénica, bueno, él dice que este tipo de descalificación se convierte también en un juego de control porque es el que hace una afirmación en un nivel y luego la refuta en otros, lo que les mencionaba, ¿no? Te amo, pero te odio. O te amo, pero nunca te escucho, no sé quién eres en realidad, o todo lo haces mal, sí, o estás fea, estás gordo, o estás gorda, no sé. Y hay una incongruencia, siempre va a haber una incongruencia entre estos dos niveles, que es lo digital y lo analógico, o sea, lo que se dice verbalmente y el cómo se expresa todo esto. Se vuelve un juego de control cuando esta persona que descalifica sus propios mensajes también lo hace con los demás y hay una correspondencia, o sea, el otro también lo hace. Y entonces genera esto un círculo vicioso. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Porque se les pedía un trabajo. Un ejemplo, perdón, de su trabajo. Eh, Nos dicen, ¿no? Acá, por ejemplo, en mi trabajo, elabora un cronograma. Entonces, pues esa es la indicación, esa es la orden, ¿sí? Entonces yo elaboro el cronograma, pero nunca me dicen nada. Oye, Pati, ¿no tienes pacientes de tal a tal hora? ¿Qué haces? Nada, ¿sí? Y entonces hay quienes, pues sí lo van a hacer y hay otros que no. Y da lo mismo, quién lo hace o quién no lo hace. Y entonces, aquí lo que va a pasar es que se va a luchar por el predominio, ya que el nivel jerárquico no está definido. O sea, yo doy la orden, pero no superviso que se haya hecho eso. ¿Sí? Entonces, eso es una descalificación. ¿Por qué? Porque no estoy, pues sí, no te estoy retroalimentando nada sobre esa orden que di, entonces, ¿para qué la di? Pero si yo no lo hago, o bueno, más bien quien recibió la orden, si en este caso yo la recibí, no lo hago, pues desde de mi experiencia, pues no me siento bien, ¿sí? Pero también luego la hago y no recibo nada, pues también voy a estar así como que, ay, está floja, no lo hizo y no le pasó nada, ¿sí? Ese es un ejemplo. Y ya llevándolo no nada más al trabajo, sino les digo, a un sistema donde hay vínculos significativos, pues esto empieza a generar esa transacción para que alguno de los miembros que tal vez sí juega un papel donde es más, pues más sensible a este tipo de situaciones y de incongruencias, no puede expresar su coraje de, ay, o sea, a mí no me dice, porque hay otros sistemas donde sí se podrá expresar este coraje de que, pues, no, o se podrá expresar, pues, ¿para qué lo hago si nunca nos revisas, mamá? O nos pides que arreglemos el cuarto, pero estás bien cochino y ni a él ni a mí nos dices nada. O yo lo hago y de todas maneras me regañas como si no lo hiciera como mi hermano, ¿sí? Pues si se puede expresar, se hace explícito o explícita esa ira y no hay esa transacción esquizofrénica. Luego nos vamos a lo que se refiere Bowen con su hipótesis de la esquizofrenia en 3 generaciones. Bueno, que ya hemos hablado, ¿no? Esto es parte de lo que es el genograma, ese genograma que incluye esas 3 generaciones. Y Bowen se refiere a una serie de factores trigeneracionales que desencadenan la patología. Por lo general se da a abuelos relativamente maduros que tienen un padre o un hijo, pues en ese caso, extremadamente inmaduro, perdón, y este padre, que es papá de uno de los hijos más abajo, es muy apegado a su madre, ¿sí? Y y entonces escoge a una esposa, este papá, igualmente inmadura. Y estos dos padres,
¿sí? Van a tener un hijo simbióticamente, así, muy pegado a su respectiva mamá, ¿sí? Y por lo general, este hijo que está bien apegado acá, que es hijo de un padre que está bien pegado acá arriba con su respectiva abuela de este chico o papá de este papá, digo, mamá de este papá, entonces, pues él va a ser el paciente esquizofrénico, es lo que explica Bobo, ¿no? Es como ese patrón que se da. ¿Y a qué se refiere con estos triángulos en la interacción? Bueno, es la formación de parejas y que excluyen a un tercero, ¿sí? O que va en contra de este. Lo que les hablaba de las coaliciones también. Entonces, esas coaliciones son parte de esos triángulos interaccionales, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, encontramos en la vida cotidiana, ¿no? Que si en mi trabajo hay un desacuerdo, pues entonces yo voy a involucrar a un tercero que tenga una misma idea que yo para generar presión a otra persona, ¿no? Y entonces puede ser que se genere un chisme o que también esa presión que hacemos en esta diada, mi compañera y yo, provocada por mí o iniciada por mí, pero que tiene que ver un contexto también, porque yo no haría esto nada más porque sí, ¿sí? Entonces me voy a aliar con ella y voy a presionar a este otro tercero, a esta otra persona, para que, pues de alguna manera, pues yo ganarle, sí, ganarle a esta otra persona, por tener la razón, por ejemplo. Si seguimos con Bowen, pues, ¿qué haríamos para convertir esa triangulación rígida que yo estoy aliada con mi compañera, por ejemplo, o con mi hijo? Estoy con una coalición con mi hijo contra mi esposo, el padre de mi hijo. ¿Cómo convertiría yo esa triangulación rígida en una triangulación de crecimiento sistémico? Bueno, podemos flexibilizar el triángulo. ¿Y esto cómo sería? Involucrando a un tercero en una posición distinta que pueda ayudar a mediar, que sería, por ejemplo, lo que es la terapia, o tal vez esa mediación podría generar una posición más flexible en uno de los miembros de la diada original. Y, por ejemplo, si es en el trabajo, pues puede llegar un supervisor, ¿no? O otra compañera donde diga, hey, Pati, o sea, bájale, o sea, sí, tienes razón en esto, pero a ver, ¿para qué quieres que se haga esto que estás proponiendo o que te hizo esta persona? No sé, que trate de hacer ese puente, ¿sí? Para que esta diada que yo hice con mi compañera, por ejemplo, no esté presionando a sino que al final de cuentas se resuelva ese conflicto. Y entonces yo en lugar de estar hablando mal de esta persona con mi compañera, empezar a decirle a este compañero o a esta persona o a esta compañera esta situación que me genera conflicto, donde no me he sentido escuchada, donde a lo mejor no se me ha resuelto esta petición que yo hice y entonces pues me está ocasionando problemas, pero es a través de otro más. Y es ahí donde entra el terapeuta en el sistema, por ejemplo. ¿Sí? Siguiendo con Bowen, él dice que esta masa indiferenciada del ego familiar es la fusión de los miembros de la familia. Hay una necesidad emocional de estar juntos, ¿no? Porque eso da un sentido de pertenencia. Y si hablamos de que se dio esta coalición entre madre inmadura e hijo, ¿sí? Y que esta madre está abandonada por el esposo, porque este esposo está muy, muy cerca de la mamá, de la abuela, pues entonces, por eso permanece esta mamá muy, muy, junta con este otro hijo y refiere que esa relación simbiótica es un fragmento de una de las modalidades de relación más intensa. Un ejemplo podría ser una familia donde el hijo mayor, él obviamente no es consciente de esto, no es hijo biológico del padre, entonces genera una relación simbiótica con la madre, mientras que el padre, que al final de cuentas lo ha criado, también tiene un vínculo importante con él, tanto la madre como el padre tienen relaciones con los hijos en diferentes niveles de compromiso. Y en una situación de tensión, como el desarrollo de una adicción, por ejemplo, se puede involucrar al terapeuta o a una institución en esta masa del ego familiar, ¿sí? O sea, mamá y papá no le dicen a fulanito que él es este hijo adoptado, ¿no? Sí, sin embargo, hay como ese mensaje de la mamá de no es tu hijo y tal vez hay cierto rechazo hacia él y y yo no te dejo que lo regañes porque siento que lo regañas más que a los otros que son tus hijos biológicos, pero este papá está haciendo todas las funciones de papá también con este otro chico, ¿sí? Entonces ahí se da esa masa más indiferenciada, este,
porque ¿cómo le vamos a decir la verdad? O sea, ¿cómo vamos a hablar de esto? Y entonces este chico que está percibiendo algo ahí que no encaja, pues es el que desarrolla esa adicción y necesitamos entonces un tercero, por ejemplo, las compañeras que estén ahí haciendo las prácticas o en SIG o en lo de la próxima frontera, van a encontrar ese tipo de pautas en muchas familias. No que todos los adictos sean hijos adoptivos de sus padres, ¿sí? Pero hay mensajes que no son muy claros en la interacción y toda la relación que se da entre todos. Y entonces, bueno, genera esto y al momento de ellos ingresar, por ejemplo, a un anexo o ya de manera voluntaria a un centro de integración juvenil, pues van a ir descubriendo esto para irse diferenciando de su familia y entendiendo que aunque ellos hayan jugado ese juego durante tanto tiempo, pues poco a poco van a poder individualizarse, ¿sí? Viene otra pregunta donde dice que según Wayne, ¿de qué está compuesta la pseudomutualidad en las relaciones familiares? Bueno, esta pseudomutualidad tiene que ver con un componente de un intenso deseo donde los miembros de la familia excluyen la capacidad de tolerar diferencias, ¿sí? Esto al aceptar como única realidad la lealtad y la intimidad. Entonces, yo no puedo soportar que te guste otro tipo de música, o yo no puedo soportar que tú quieras ser biólogo, si en esta familia todos son ingenieros, ¿sí? Si no lo aceptamos, si no se habla, entonces vamos a estar bien unidos y por lo tanto, pues nadie se va a poder diferenciar ni se va a poder separar, ya que en todo momento hay expectativas de que si alguien se separa o a alguien le gusta algo distinto o es diferente a lo que es la identidad familiar, pues va a haber un desastre, ¿sí? Volvemos a esa situación de adicciones, donde los miembros de la familia se rehúsan a separarse. O sea, tú y yo no funcionamos como esposos, porque hace mucho no nos vemos como esposos, pero tenemos un hijo adicto. Entonces, él es el del problema, lo necesita juntos, necesitamos ir a los anexos, a donde sea, a decirle a todo el mundo que somos muy buenos padres, estamos aquí por él, ¿sí? Pero no estamos juntos porque nos amamos, por ejemplo. Si estamos por él. Si no nos podemos separar nosotros, aunque ya no te vea como mi esposo, ni a ti como mi esposa, aunque yo ya te he perdonado muchas infidelidades, etcétera, no me voy a separar, ¿sí? Y entonces, esto creen ellos que esa estabilidad se ve amenazada al hacerlo incluso muchos familiares de personas adictas con problemas de adicciones sabotean el posible cambio del paciente, porque si él logra diferenciarse, él logra separarse, distinguirse de su familia, o ella, por ejemplo, logra hacerlo, va a dejar, como ya lo hemos visto, que estos padres pues se vean como esposos y entonces no nos conviene a nosotros como padres, ¿no? Y nos aterra esto de qué vamos a hacer como pareja si hace mucho dejamos de ser pareja, ¿no? O sea, cuando tú ya estés rehabilitado, ya vuelvas a trabajar, te cases y tengas una buena familia, ¿qué vamos a hacer nosotros? No es así de consciente, ¿sí? Pero, pero es como la manera de dibujarles cómo se da esto. Bueno, Virginia Satir, en su estudio de la psicopatología y la familia, ella orienta este estudio de las pautas comunicacionales de la familia en las discrepancias que se pueden generar por esas secuencias repetitivas y que al final termina uno de aceptar como ese rol estándar. El objetivo consiste en romper estas pautas o trampas comunicacionales para así poder quitar la etiqueta de paciente identificado. Y entonces esto rescata lo positivo de una situación negativa y da validez a las emociones, que es, por ejemplo, lo que luego eh, yo hago en terapia, porque lo aprendí de todos estos autores, donde, por ejemplo, al adolescente le digo, o sea, gracias a ti, tu familia vino a hablar de estas situaciones que no les están funcionando ya. Sí, a ver, por ejemplo, este viernes tuve una familia donde el paciente identificado es un niño de 11 años que estuvo en el Hospital Civil Viejo, en la unidad de paidopsiquiatría, estuvo internado debido a ideación suicida y ellos, los padres, empiezan a hablar un poquito de pues cómo se pelea el hermano, el hermano que le sigue, que tiene 14 años, se pelea mucho con él, le hace bullying y chalala. Y total que los papás
mencionan que tienen otros dos hijos, pero ya son hijos de 23 años y el otro tiene 28. Entonces, una diferencia, o sea, vea, y empezamos a hablar de esto, ¿no? De cómo este niño de 11 años, pues sí les da este regalo a sus papás, porque los papás fueron papás de estos dos hijos que ahora son adultos en otra generación, con otras ideas, sin tanta tecnología como ahorita, y ahora él y su hermano pues son más jóvenes, sus papás volvieron a empezar, sí, otra vez a ser papás y luego es difícil, ¿no? Y entonces el hablar de esto, el que se abriera esto, de tener al niño así todo apachurrado, así con carita de, sí, yo estoy loco, yo estoy enfermo o algo, lo empezó a levantar, se empezó a recostar con su mamá, el papá también empezó así como a cambiar de lugar, de pues es que sí es cierto, o sea, es difícil porque a estos les quita el módem y están pateando la puerta, por el de 14 años, ¿no? Está pateando la puerta y es muy difícil porque antes a los otros los regañaba, los corría de la casa y, o sea, ya, pero a esto ya no puse ni con qué. Y aparte hablamos de que la mamá descalifica al papá porque es que cómo lo quieres estar corriendo de la casa así como a tus otros hijos, yo ya no quiero que a esto los trates igual. Y entonces al hablar de todo esto, pues estamos como, como deshebrando toda esta mazota, todo este problema para que la familia vea pues que este niño no es un suicida, ¿sí? Y que este otro niño, el de 14 años, no es un buleador y un violento con su hermano, sino que también desde toda esa interacción, pues hay algo que ya nos está dando y que se tiene que ir hablando, que se tiene que ir identificando esas cuestiones, pero que también hay, dentro de todo lo negativo, hay algo positivo. Este, bueno, eso es lo que hablamos acá, o que lo que se retoma del estudio de la psicopatología en la familia, y y cómo ir descubriendo o estudiando desde las familias y con las familias esto, ¿no? Para que ellos también lo vean, no que sea nada más nuestra hipótesis. Y no se los vamos a decir como que, miren, encontramos esto, ¿no? O sea, así, relatando, platicando. Bueno, ¿en qué orienta Ackerman su estudio de la psicopatología en la familia? Bueno, acá con Ackerman encontramos en primera instancia que él percibe a la familia como una unidad biosocial y emocional, ¿sí? Hace referencia a que los miembros de esta son influenciados por factores emocionales dentro de la relación y los cuales pueden generar una estructura tergiversada de la familia. ¿Sí? El objetivo terapéutico sería reestructurar a la familia para inducir el cambio, equilibrando las posiciones de los miembros y llevándolas así a estados más normativos, logrando con esto, o logrado todo esto más bien por el aprovechamiento de la presencia de este terapeuta para producir el cambio, o sea, ese tercero que va a generar esta, este acomodo y esta flexibilidad. Entonces, Ackerman sí va a tomar en cuenta, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de esta familia, pues los dos papás les gusta la carpintería, la mamá y el papá. Entonces ellos se conocieron en una carpintería y vamos encontrando cómo las situaciones económicas, vamos hablando de estos factores biopsicosociales, cómo van cambiando, cómo les va generando cierto estrés. La señora menciona un poquito que su mamá, ella no tenía buena relación con su mamá, pero el año pasado se enfermó la señora y estuvo viviendo con ellos unos meses. Falleció en marzo del año pasado y dice la señora que a pesar de que no se llevaba bien antes con su mamá, en ese periodo que estuvo cuidándola, la relación se volvió muy, muy cercana y el niño de 11 años extraña mucho a la abuelita que se murió, ¿sí? Pero emocionalmente, esta mamá, ¿sí? También extraña a su mamá. ¿Por qué? Porque mucho tiempo estuvieron distanciadas y en esa época estuvieron muy juntas, entonces a lo mejor ella emocionalmente no ha trabajado su duelo, pero bueno, fue la primera entrevista y no pudimos abordar esta parte emocional, pero ahí sería otra forma de estudiar esta patología de la ideación suicida de este niño en esta familia, ¿sí? ¿Qué propone Whittaker como intervención? Bueno, Ackerman era el otro, ahorita estamos hablando de Whittaker. Whittaker propone de inicio tomar el control mediante la reacción del encuentro, es decir, ganar las reglas del juego, lograr que el paciente lo capte, o sea, en este caso el niño, aunque no se den cuenta. Y esto lo trabajé no nada más con el niño, sino también con el adolescente.
haciendo un deliberado esfuerzo por romper las pautas de pensamiento y comportamiento. O sea, que el papá y la mamá fueran viendo, o sea, conforme lo que hablamos, de que también las expectativas para el chico de 14 años parecen, desde mi punto de vista, pues que son muy altas porque esperan que actúe como los hijos de 24 y 28, por lo que me estaban describiendo. Y entonces el pensamiento del papá es ¿por qué no entiende? ¿Sí? Y entonces su comportamiento del papá es te quito el módem porque no entiendes que hay un horario y no sé qué. Y bueno, o sea, hay que estar manejándolo en la terapia de lo absurdo, por ejemplo, según Whittaker, y tiene todo un objetivo. Y hay que aumentar la patología para que el síntoma se destruya a sí mismo. Este, aquí, por ejemplo, se harían intervenciones eh, donde yo le dije, no, por ejemplo, a este chico, o sea, tú te intentaste suicidar con una galleta de animalitos así cortándote las venas y el niño no, pero sí me quería morir. Y yo que te querías ahorcar con un moco, o sea, fue mi manera de bromear con ese síntoma que era la ideación suicida, y bueno, o sea, romper también ese tabú, ¿sí? Y hablar de la muerte, porque se acababa de morir esta abuelita hace un año, no se había hablado de eso, el niño entró al hospital de psiquiatría en noviembre, y apenas estaban viniendo ahora en febrero a solicitar esta terapia porque de allá los mandaron para acá viendo que la terapia conductual pues no iba a ser suficiente si no se trabajaba, es una intervención familiar, ¿sí? Y bueno, el estar hablando de esta ideación suicida, perdón, le va quitando también peso ahí dentro de la familia y entonces también dejan de sobreproteger a este niño y dejan de ver como el personaje negativo al hermano de 14 años, ¿no? Que es el que casi, casi provocó que este niño se quisiera morir o pensara en morirse, porque ni siquiera lo intentó. ¿Sí? Entonces, eso va dejando también más claro. Ese tipo de bromas es una manera de ejemplificarles esto de la terapia del absurdo. Y bueno, vamos ahora a la otra pregunta, sobre lo que es el estilo terapéutico de Milton Erickson. Déjenme ver cuánto llevo de tiempo. Bueno, ya va 27 minutos. Vayan tomando notas. Este video lo pueden estar regresando y demás para que ustedes puedan, si algo no entendieron, voy a abrir un foro para que se haga ahí la discusión también, porque según yo estoy dando ejemplos, traigo mi guión para no perderme, ¿no? Pero de todas maneras, si voy muy rápido o algo no me entienden, que en ese foro lo puedan ustedes eh, compartir. Pero hagan sus notas, pongan pausa y regresen al, al video, ¿no? Que les estoy explicando. Bueno, entonces continuamos con lo del estilo terapéutico de Milton Erickson. Bueno, Milton Erickson, él es, ya saben que viene de la escuela o del modelo psicodinámico. Él tenía una gran intuición, sensibilidad para trabajar con pacientes con síntomas o en cuadros psicóticos, por ejemplo, y él demuestra pues un estilo muy eficaz. Él habla de un fomento o Hoffman lo expresa como que tiene Erickson un fomento de la resistencia, donde con esa resistencia él usa técnicas hipnóticas directivas a través del lenguaje, pues, y entonces va generando ese cambio. En el libro de Václavic, donde habla, creo que aquí lo tengo, um, sí, lo tengo ahí arriba, pero bueno, el lenguaje del cambio, Václavic retoma muchas de las técnicas que usa Erickson, que a través del lenguaje, adormece el hemisferio izquierdo para que el hemisferio derecho pueda escuchar esa intervención que él hace, ¿sí? Para él, este, pues no tiene como una técnica. O sea, Erickson me dice, paso uno, haz esto, paso dos, haz esto. Quienes lo vieron trabajar es quienes hablan de lo que él hace. Quienes describen también su trabajo, les digo, mencionan mucho esta intuición que él tenía, este,
y aparte ese arte de la persuasión que tenía Erickson, pero una persuasión sin que el paciente se diera cuenta, o sea, y por ejemplo, hay un ejemplo, no sé si es no, en este de Hoffman, no, sí, aquí en este de Hoffman está el ejemplo de una paciente del psiquiátrico que ella acomodaba unas toallas y entonces pues todo el mundo y en el hospital pues querían que cambiara eso y entonces Erickson no, se pone a acomodar las toallas con la paciente y ordenan y todo. A ver si no estoy dando mal, luego reviso bien si es el ejemplo de él, pero entonces él no va a darle mucha atención a esos elementos del pasado, aunque venga de ese modelo psicodinámico, que tenga gran influencia en su formación, sino que atiende el problema, ¿no? O sea, porque está viniendo ahorita y no lo hace de manera frontal. Entonces, pues eso generaba satisfacción en el paciente y entonces, pues la conducta identificada, pues sí desaparecía, pero tal vez sí pudiera dar pie a una nueva, ¿sí? Sin embargo, esas estrategias que utilizaba Erickson para intervenir pueden ser muy útiles, ¿no? Y se retoman mucho en lo que es el enfoque centrado en soluciones de terapia breve, porque se utiliza mucho esta cuestión del lenguaje y sí va a ser útil, ¿sí? Nos puede ayudar en las primeras intervenciones o incluso si escogemos este modelo de modelo centrado en soluciones en terapia breve, pues vamos a trabajar sobre objetivos y ese objetivo se va a tratar y lo vamos a alcanzar gracias a este tipo de técnicas que ellos retomaron de Milton Erickson. Bueno, ya por último, ¿cuál es la técnica terapéutica que utiliza Don Jackson para romper esta doble atadura? Bueno, él menciona que esta doble atadura que va a romper la atadura que genera la patología sería entonces acá una atadura terapéutica. Yo no soy muy buena con eso al menos no de manera consciente, con esto de generar doble ataduras terapéuticas o paradojas, ¿sí? Pero bueno, él lo menciona como hacer esta prescripción del síntoma en donde se va a invitar al paciente a no cambiar. O sea, tú fumas, vienes aquí porque quieres dejar de fumar, entonces yo te voy a invitar a que fumes más. ¿Sí? Entonces, esa es la paradoja. O sea, yo vine aquí a este contexto para dejar de hacerlo, ¿sí? Eh, y pues más bien quiero cambiar, vengo aquí para cambiar y tú me pides que no cambie. Bueno, eso es lo que va a ayudar a cambiar la pauta recursiva y esto pasa porque el síntoma es integrado a la conciencia, por lo que el paciente decide dejar de hacerlo o continuar haciéndolo y a final de cuentas es su elección, o sea, ya no es que voy a fumar porque traigo una fijación oral o porque estoy muy nervioso, ¿no? O sea, ya estoy fumando porque no quiero dejar de fumar en realidad y esa es mi elección. Y entonces ahí, al ser una decisión propia, pues rompe, ¿no? Este síntoma. Ya no sería el problema, claro que va a generar un problema de salud, pero ya es tu decisión como usuario. Sí, entonces es generar esto, pues. Y claro que ahí no lo vamos a dejar de, pues ya si seguiste fumando y te diste cuenta que no lo haces nada más por ansiedad, o sea, te das cuenta cuando fumas, a qué horas fumas y todo, entonces vamos a hacer el reencuadre, ¿no? Ya sería como darle continuidad a esa intervención de la doble atadura terapéutica o la prescripción del síntoma porque no va a acabar ahí la terapia. Si él quiere realmente trabajar con un objetivo terapéutico, el paciente, pues. Y si dice, no, pues no, así lo que por lo general no se hace así, porque para hacer esta prescripción del síntoma hay toda una alianza terapéutica con el usuario, y entonces si se pierde el objetivo o el motivo de consulta, tendríamos que hacer un reencuadre, ¿sí? Y entonces que sea el usuario quien decida concluir el, el proceso terapéutico. Bueno, según yo, es todo lo que teníamos que ver en esta este,
cuestionario, en estas preguntas guía. Si alguna me faltó, les pido por favor que en este foro me lo hagan saber. A continuación les voy a mandar mensaje para que vean a qué equipo pertenecen y qué tema les va a tocar a cada equipo y dónde va a estar el material. Es un libro que tengo allá. Sí, y son poquitas hojas, va a ser algo sencillo para tratar de no saturarlos con cada modelo y entonces nada más trabajar en equipo. O sea, ustedes hacen una parte de lo que es ese modelo para que se empapen de esto y ayuden a los otros equipos a conocer ese modelo. Yo les voy a ayudar también y bueno, va a ser un trabajo colaborativo, ¿no? El chiste que sea un aprendizaje así colaborativo y que no se cargue solo una exposición, por ejemplo, para ustedes. Sí, pero bueno, al ratito se los menciono. Sería todo por, por el día de hoy en esta clase. A continuación también adelanto les voy a poner otro video sobre lo que tienen que hacer en lo que son las primeras intervenciones cuando se hace la terapia familiar de manera general, no como en prácticas, que es más, más puntual, ¿no? Y que también me faltaría eso con el grupo de prácticas. Bueno, me hace raro que no me estén diciendo nada ahorita porque estoy aquí sola con la computadora, pero voy a estar leyéndolos en el foro. Sí, que tengan buen día. Bye.